Gracias, Señor, de lo más profundo de mi corazón. Gracias, Padre. Gracias a tu Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Gracias, Señor amado, por tu misericordia en este día, por tus bondades. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en tu y poder, Señor amado, adorarte, exaltarte con los instrumentos, con nuestra voz, con nuestras manos, Señor amado. Dios, a ti te doy la honra desde ahora y por siempre, Señor. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros y tu misericordia, Señor amado, nos ha levantado. Ha sido tu amor, tu misericordia, Señor amado, tu compasión que tuviste, Señor amado, hacia nosotros para rescatarnos, Señor amado. Gracias porque hasta este día, Señor, nosotros podemos decir: hasta aquí Jehová me ha socorrido. Ebenecer, tú has sido con nosotros, Señor, en todos nuestros momentos, en todos los momentos de nuestra vida. Gracias te damos, Señor amado. Dios, ahora te rogamos por la meditación de tu palabra, que seas tú, Señor amado, enseñándonos, que seas tú, Dios mío, nutriéndonos para poder aprender de ella. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Gloria a ti. Gracias, Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a continuar con nuestra serie de mensajes titulado El descanso del arca del pacto, y estamos aprendiendo acerca de la presencia del Señor, algunos detalles, rasgos muy importantes, relevantes, que debemos de considerarlos sobre la presencia sobrenatural manifestada del Señor. Y para ello vamos a leer algunas citas bíblicas, tres párrafos bíblicos, y el primero se encuentra en el libro 2 Samuel. Hoy es noviembre 22, domingo 22 de noviembre del año 20, y hemos estado desde octubre 11 de este año hablando sobre el arca, sobre el descanso, el arca del pacto, y estamos aprendiendo algunos detalles muy interesantes sobre esa presencia especial del Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo número 6, verso 10 y verso 11. Dos versos en este libro que vamos a leer, y vamos a estar, hermanos, basando nuestra meditación para este día. Segundo libro de Samuel, capítulo número 6, verso número 10 y verso número 11. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente, segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 10 y 11. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo David a casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Amén. En
En este día vamos a hablar acerca de estos dos versos que acabamos de leer. Son dos versos muy pequeños y nos habíamos quedado en el momento preciso cuando David, se recuerda que hablamos del domingo pasado, sacó el arca del pacto de Dios de la casa de Abinadab, que había estado ahí por 20 años y que la presencia de Dios había estado, según no tenemos más referencias, como inactiva en esa casa, y que Abinadab vivía en una parte alta y tenía dos hijos. Uno de ellos era Ahío y el otro era Usa. Y cuando sacaban el arca del pacto de la casa de él para David llevársela a su ciudad, que es la ciudad de Jerusalén, porque ahí tenía él su sede en esa ciudad. Jerusalén pertenece al territorio de la tribu de Judá. David era descendiente de la tribu de Judá. Y en ese ambiente, que por cierto iba a ser muy especial, porque David había traído 30,000, ¿se recuerda? Había traído miles de hombres escogidos del pueblo. Había traído músicos, cantores, habían instrumentos de todo tipo. Y eso era un momento para celebrar el traslado del arca de Dios, de la casa de Abinadab a Jerusalén. Eso iba a ser un motivo de fiesta. Pero en el trayecto que el arca estaba siendo trasladada en carro nuevo, iba tropezando por el camino que era un poco rústico, y llegó un momento donde el arca parecía que se iba a caer del carro, y eso implicaba que si el arca se caía, iba a quebrarse y algo iba a suceder en ese momento. Pero los que iban cuidando el arca en ese instante eran los dos hijos de Abinadab. Usa iba en la parte de atrás, Ahío iba en la parte de adelante, y estaba supuesto que el arca tenía que ser cuidada por los sacerdotes que estaban a cargo de eso. Pero como hemos estado hablando de muchos años, imagínense, si estuvo el arca 20 años ahí, luego estuvo en tierra de los filisteos 7 meses. Es decir, el arca había estado en muchos lugares, había estado en casas, había estado hasta en los templos de los dioses paganos, pero no había alguien en Israel que, hermanos, se atreviera, voy a decirlo de esta manera, se atreviera. Hay veces tenemos nosotros valor, atrevimiento, osadía, y hay veces que es necesario utilizarlo, pero hay veces que no es necesario utilizarlo. Y aquí en el pueblo de Israel nadie estaba usando su osadía, estaba utilizando su atrevimiento para acercarse al arca, porque según los años desde los años que fue robada del tabernáculo, había estado el hombre recibiendo juicio de Dios, y durante todos estos años ellos todavía no habían encontrado, fíjese bien, el secreto, digámoslo de esta manera, el secreto para poder acercarse al arca. Dios, desde que
desde los tiempos de Moisés, que le entregó a Moisés el diseño del arca y todo el diseño del tabernáculo y cómo se iban a desarrollar las funciones dentro del tabernáculo, quiénes lo iban a realizar. Desde que Dios le entregó a Moisés todo ese paquete del tabernáculo, Dios le explicó a Moisés y Moisés lo dejó en la palabra. Pero en este momento las personas no podían discernir cuál era el secreto para poderse acercar a la presencia sobrenatural de Dios, y por esa razón, hermanos, estaba cayendo juicios en las personas que intentaban, fíjese bien, con buenas intenciones, pero, hermanos, con malas aplicaciones de la palabra de Dios. Habían buenas intenciones, pero las buenas intenciones no fueron suficientes, porque los que tenían buenas intenciones caían, hermanos, muertos como un juicio de parte del Señor. Entonces, resulta que, hermanos, en ese momento, cuando David hace su primer intento de traer el arca para Jerusalén, que era la ciudad donde él habitaba, hermanos, Usa, en el momento que el arca se resbaló y parecía que caía al suelo, Usa, que no tenía que estar allí cerca del arca, aunque él quizás se sentía en algún momento, lo voy a decir entre comillas, como privilegiado, porque el arca había estado en la casa de su padre por 20 años. Y el hecho de que no había caído el juicio de Dios en su padre, ni en él, ni en su hermano Ahío, sino que más bien habían asignado a otra persona, a Eleazar, para que él viniera y cuidara del arca por 20 años. Pero de alguna manera él se sintió como privilegiado por el tiempo que el arca había estado en la casa de su padre, aunque no era la casa de su padre, hermanos, el destino del arca. Y aunque él no tenía funciones de ser llamado por Dios para cuidar el arca estando en su casa, y aunque quizás creo yo que no lo hizo, pero en algún momento él se sintió como, hermanos, que los 20 años le daban algún crédito a él. Y quizás el parentesco que tenía, porque había sido enviado a la casa de su padre, le daba algún crédito. Y que ahora lo habían escogido, hermanos, para que él estuviera cerca del arca en el traslado. Porque pienso, ¿verdad? Y por un momento, si David traslada, hermanos, un arca de la presencia de Dios que ha estado por 20 años, quizás, hermanos, las personas que habitaban en esa casa quizás tenían algún crédito adelantado comparado con las demás personas que no sabían o no entendían, pero que en algún momento David dijo, bueno, entre los que han estado afuera de su casa con los que ha estado adentro de la casa con el arca por 20 años, quizás ustedes sean las personas idóneas, aunque tuvieron buenas intenciones por 20 años, según la palabra de Dios, no eran las personas indicadas. Y Dios, hermano, cuando se trata con aspectos de su presencia, Él es muy delicado. Y las cosas que Él exige que estén reunidas y que estén presentes, tiene que ser al pie de la letra, como Él lo está especificando. Para nosotros quizás puede ser, hermano, muy exagerado, para no. Y por eso es que Él, hermanos, le enseñó a Moisés desde un principio que el arca se construyó, cómo se tenían que hacer las cosas. Pero, hermano, el hombre no siempre es detallista con las cosas de Dios, en el sentido que el hombre, hermanos, le preste atención y se esfuerce, se preocupe, le interese por, hermanos, cuidar
de la manera como Dios ha establecido su presencia. Ahora, eso significa, hermanos, que si el arca, hermanos, estaba en medio del ser humano y que el arca representaba la presencia sobrenatural de Dios, eso significa, hermanos, que entonces la presencia de Dios en términos generales tiene que ser cuidada. Si la presencia sobrenatural de Dios no se cuida, entonces, hermano, dos cosas pueden ocurrir que hemos aprendido hasta este momento. O la presencia de Dios se levanta y se retira, o, hermanos, caen juicios de parte de Él. Y cuando digo que son juicios, ¿verdad? No es que te va a salir, ¿verdad? Se te va a caer una oreja, no. Es que Él va a terminar con el hombre. Y eso, cuando hablo de juicios, hermano, son cosas terminales, es muerte, un juicio que lo lleva a la muerte inmediatamente. Entonces, hermano, Usa extiende su mano, y cuando Usa extiende su mano, hermanos, inmediatamente que él toca el arca, Dios lo fulmina y Usa cae muerto en ese momento. Todo se detuvo, como lo vimos el domingo pasado, todo se paró. Y en ese momento, hermanos, David fue algo inesperado. Hay veces que delante de la presencia de Dios suceden cosas inesperadas y uno en la carne no haya que hacer en ese momento. Y en muchas veces las buenas intenciones no pueden llevarnos a la meta que nosotros nos estamos proponiendo. Y David, hermanos, llegó a una conclusión: esto se tiene que parar. Lo detuvo todo y él dijo: aquí hace falta algo todavía que no hemos aprendido de la presencia de Dios. Y en ese instante David dijo: tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo y lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer rápido. Porque un hombre que tuvo en la casa de su padre 20 años el arca, ahora ha caído muerto. Y eso significa que lo que Usa hizo al Señor le desagradó. Y que los 20 años que había el arca en la casa de su padre no sirvieron en este momento para que Dios tuviera misericordia y no lo fulminara desde el cielo. Entonces David dijo: tengo que hacer algo, porque las buenas intenciones que estamos haciendo al trasladar el arca de la casa de Abinadab a Jerusalén, mi ciudad, donde yo tengo la sede del reino, no es suficiente. Y algo puedo yo acarrear para mi vida, algo yo puedo acarrear para toda esta gente que me está acompañando. Y lo mejor es detener que ya no caigan más juicios y ocurran más muertes en todas estas personas que están conmigo y que están con buenas intenciones, como yo también estoy con buenas intenciones, para que la presencia de Dios se mueva a Jerusalén. Allí, hermanos, es un punto muy crítico, es un punto muy delicado, porque la presencia de Dios, estamos tan cerca de la presencia de Dios, estamos al borde de lo que el hombre perdió en el jardín del Edén, la presencia de Dios, y ahora resulta que todavía no hemos aprendido cómo estar ante la presencia de Dios. Y antes que otra cosa suceda, tengo que tomar una decisión. Ahora, quiero leer, hermanos, una cita bíblica, y acompáñenme a mí a 1 Samuel capítulo 17. Estamos leyendo 2 Samuel,
Pero esta narración está en el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 32. Quiero hacer una referencia, hermanos. El contenido para este servicio es bastante breve, sencillo, pero quiero agregarle algunos aspectos que hermano, que caben en la narración que estamos haciendo. Primera de Samuel, capítulo 17, verso número 32, dice la palabra de Dios. Esto que voy a leer es algo que sucedió en el pasado y sucedió con David. Y yo quiero que usted vea ahora la diferencia del pasado con el presente, cuando David está sacando el arca de la casa de Abinadab, hermanos, para Jerusalén. Hay una diferencia, y esa diferencia yo quiero que usted la note y que, hermano, le sirva como una alerta para cada uno de nosotros. Primera Samuel capítulo 17 verso 32 dice: y David dijo a Saúl en aquel entonces era el rey de Jerusalén, de Israel, y había un pleito con los filisteos nuevamente. Y había un gigante llamado Goliat, que usted ya lo ha escuchado, que estaba atemorizando a todo Israel. Y dice aquí, verso 32, y dijo David al rey Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Está hablando de Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Está hablando de Goliat. Y dijo Saúl, el rey Saúl, a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo. Está hablando de Goliat, para pelear con él, porque tú eres muchacho para pelear con él, porque tú eres y él, un hombre de guerra desde su juventud. Verso 34, y David respondió al rey Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y mire esto: y cuando venía un león, oso, y tomaba algún cordero de la manada, yo salía corriendo antes que me devorara a mí. Dice así su Biblia. Bueno, la que estamos leyendo dice: salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Verso 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Cómo mira usted a David ahí, hermano? ¿Cobarde? Valiente. ¿Pero valiente por qué? Que lo metan a usted. Usted puede estar aquí cantando en este culto una canción. Una de las que cantamos, ¿cuál fue? Fueron tantas, ¿no? ¿Cómo? Este es el Cristo que yo predico. Y fue la primera, ¿no? Y yo no me canso de predicar. Y me veo usted cantando con el pandero, tocando la guitarra, tocando la batería, aplaudiendo en las bancas, y de repente le tina un león de arriba a su lado, hermano. Usted va con este Cristo cantando y se ve, dale corriendo. En la carne sí, pero tiene que haber algo adicional en la carne para que usted siga cantando y no se le vaya el gozo, porque que le tire un león, hermano, hambriento y con los dientes bien afilados en medio de un culto, hermano.
a cualquiera le va el gozo. Y esos pies, hermanos, no es nada un carro, hermano, de 1000 caballos de fuerza. Esos pies agarran 3000, 5000 caballos, hermano, y vuelan en los aires, corriendo. Tiene que haber algo en lo natural. Tiene que haber, hermano, algo sobrenatural en lo natural para que, hermanos, uno no se sienta acobardado ante un león furioso que, hermanos, está buscando qué comer de las ovejas, de las manadas que él, hermano, pastoreaba constantemente. No eran las ovejas de él, era un muchachito, un joven. Hermanos, eran las ovejas de su padre. Ese era su trabajo, cuidar de las ovejas, hermano, de su padre, del rebaño. Mientras que sus hermanos mayores, hermanos, se iban a atrincherar allá cuando Goliat salía a desafiarlos, que le mandaran un valiente que tuviera valor para pelear contra él. Y ahí atrincherados, hermanos, se quedaban ellos. Y ahí, hermanos, pasaban días atrincherados, guardados, viendo de lejos cómo el gigante los amenazaba a ellos. Y ahí, hermano, David no solamente cuidaba las ovejas de su padre, sino que también su padre le encomendaba que le llevara queso duro, queso fresco con tortilla, porque sus hermanos estaban allá y necesitaban comer. Y entonces, hermano, ya vamos a leerlo más adelante, pero aquí David está explicándole al rey Saúl, un muchachito, explicándole al rey Saúl sus experiencias en el campo. Sus experiencias, hermano, estando solo en el campo con las ovejas, con los animalitos. De que cuando venía el oso, cuando venía un león, hermanos, él le quitaba, hermanos. Imagínense. ¿Qué se imagina usted en su mente? Muy buenas tardes, señor León. Dios le bendiga. ¿Cómo ha estado? Yo ya fui a mi culto. No sé si usted va a ir al culto hoy o se va a quedar en la casa. Pero fíjese, quería yo decirle que esa ovejita no tiene permiso para comérsela. Y con su permiso, ¿verdad? Le voy a quitar los colmillitos, voy a abrir la boquita y me la voy a llevar. Y muchas gracias. Dios le bendiga. Nos vemos el próximo domingo en el culto. ¿Se imagina usted un cuadro así de David? No, hay violencia, hay provocación. El animal, hermano, tiene hambre. Es un animal salvaje. No es un león, un oso doméstico. Hermano, quiere comerse. Tiene al animal ya, hermano, atrapado en sus dientes, en su hocico, hermano, con sus garras. Y, hermano, y David le quita el animalito de su boca. Y por quitárselo, hermano, el oso dice, bueno, este es un animalito, pero este muchacho tiene un poquito más de carne y los huesos como que están un poquito más jugosos. Y se las lanzaban sobre David. Hermanos, ¿y qué cuenta David? Se necesita algo sobrenatural allí. Se necesita que otra cosa, se necesita, hermano, en ese instante que el poder sobrenatural de Dios cayera sobre David para darle valentía y para hacerlo más fuerte que una fiera. Para, hermanos, abrirle, hermano, el hocico y romperle la quijada y matar, fuese oso o fuese, hermano, león. Las experiencias de David con la presencia real de Dios en su vida. Y ahora dice aquí la Biblia, verso número 37. Y añadió David, Jehová me ha librado
del león y de la garra del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y lo puso puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Verso 41: y el filisteo venía andando acercándose a David y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Verso 44: y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Verso 46: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en vuestras manos. Verso 48: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Verso 50: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Verso 51: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron que su paladín muerto, huyeron. Verso 52: y levantándose luego los de Israel, los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Acuérdese, Ecrón, allí había estado el arca, la presencia de Dios en ese lugar, y había caído el juicio de Dios. Y llegaron hasta la puerta de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gad y Ecrón. Acuérdese de Gad también y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Verso 54: y David tomó la casa del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Verso 55: y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner le respondió: vive tu alma, oh rey, que yo no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Verso 57: y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Aleluya, hermanos. Mire, este David le cortó la cabeza a Goliat y como que se le pegó la cabeza, no la soltaba.
Y donde quiera que andaba ahí, allá andaba la cabeza de Goliat. Hermano, quizás usted no se sienta muy cómodo con un decapitado, pero para él era un gran trofeo, porque el que había retado a los escuadrones de los ejércitos de Dios, y que no había nadie que pasara a la línea de batalla para ir, hermanos, con aquella valentía, con las experiencias que tenía él en el campo, con el Espíritu de Dios, con la presencia del Señor, hermanos, que le daba fuerza para matar osos, para matar leones. Hermano, él decía: ¿cuánto nomás voy a matar a este incircunciso? Y él mismo le dijo: te voy a cortar la cabeza, y los cuerpos de todos ustedes van a servir de comida para las aves del cielo. Hermano, para David, hermano, tenía un gran valor la cabeza, como las armas del mismo Goliat, porque las armas, hermano, el equipo de guerra de Goliat, él se lo llevó para su casita y ahí lo puso en alto, hermano, y lo puso como un trofeo, hermano, de la gran victoria que Dios le había otorgado a él, y que Dios también lo había utilizado a él, hermano, para vencer al enemigo y traer, hermanos, y glorificar el nombre del Señor en todo el territorio de Israel. Hermanos, allí para David, hermanos, era un trofeo, era como un anillo, como una medalla, hermanos. Y llamaron a David: mira, vente para acá que el rey Saúl quiere hablar contigo. Y allá llegó David. Y cuando se presentó, ni aún frente al rey Saúl soltaba esa cabeza. Y a Saúl le decía: muchacho, alcela por un ladito, pero yo no quiero verle esa cabeza. Pero David bien contento, hermano, con la cabeza ahí de Goliat, ¿verdad? Que no la quería. Esa era la victoria que Dios le había dado a él. Ahora, imagínense ese David de primera de Samuel al David de segundo libro de Samuel. ¿Qué diferencia mira usted? Por esa razón le digo, hermano, la presencia de Dios tiene que ser cuidada. Y si la presencia de Dios no se cuida, hermanos, tarde o temprano, hermanos, el hombre comienza a alejarse, la presencia de Dios comienza a alejarse. Y el hecho, hermanos, de que en un tiempo pasado estuvo la presencia de Dios, no quiere decir que automáticamente ahora, ¿verdad?, yo tengo los derechos, tengo ahora créditos porque estuvo la presencia de Dios hace tiempos atrás. Ahora, pues, ¿cómo no? Si yo puedo tocar el arca, a mí no me va a caer ningún juicio, a mí no me va a suceder nada. Pues mira ahora David, el primer intento que él tuvo, hermano, confiando en las experiencias del pasado, ocurrió algo. Alguien cayó muerto por el juicio de Dios. De ahí su corazón, hermanos, comenzó a temblar. Ahí, hermanos, David dijo, viéndolo bien, así como están las cosas, yo creo que lo mejor será no mover el arca del pacto de Dios a la ciudad, porque parece que a mí también se me olvidó cómo trabaja la presencia de Dios. Y a pesar que está ahí en los escritos de Moisés, todavía no lo hemos podido discernir. Y a pesar de que ya van varios años que la presencia de Dios está, ¿se recuerda? Que estuvo en Gad y cayeron tumores. ¿Se acuerdan que estuvo en Ecrón y cayeron temores? En esa misma tierra, años atrás, hermanos, David iba como valiente, iba, hermano, como guerrero. Pero ahora, hermanos, estamos viendo que en el mismo lugar ahora están cayendo juicios de Dios. Juicios de Dios, ¿por qué razón, hermanos? Porque todavía no hemos discernido, no hemos aprendido cuál es el misterio, cuál es el secreto para poder acercarnos a la presencia sobrenatural de Dios, es decir, acercarnos al arca que estaba ahí. Entonces, hermano, David dice en ese momento, bueno, en este momento pues vamos a hacer una cosa, yo no la quiero en mi casa. El David, hermanos, que se llenaba en la presencia de Dios, ahora está diciendo que esa presencia esté un poquito distanciado
de mi casita, porque no vaya a ser que el juicio de Dios caiga sobre mí. El secreto todavía está oculto. David, siendo David, todavía no lo ha descubierto. Israel, que tiene la palabra de Dios, todavía no lo han descubierto. Y todos los años en que el arca ha estado en muchos lugares, todavía no han discernido cuál es el secreto para acercarse a la presencia de Dios. Y entonces viene David y me imagino que habló con Abinadab y le dijo: Abinadab, cuánto lo siento que uno de tus hijos haya caído fulminado por la mano de Dios en el intento de sacar el arca de tu casa. Pero permíteme, por favor, porque yo no me la voy a llevar para mi casa. Con lo que acaba de pasar, yo no la quiero. Ni tampoco yo la quiero ya más tocar. No la he tocado, ni tampoco me quiero atrever a tocarla. Y que toda esta gente que está aquí, 3,000, 5,000 cantores, miles y miles de personas que me están acompañando, no quiero que tampoco ni uno de ellos caiga muerto. Es más, ninguno de ellos ya quiere seguirme, porque ya se dieron cuenta que cayó uno muerto y ya ellos sienten que las llamas le están cayendo a ellos también. Y ellos prefieren mejor irse, y es lo mejor que podemos hacer. Yo voy a desistir del plan que tenía, y yo te ruego, Abinadab, que por favor me dejes regresar el arca a tu casa como al principio. Vino a Abinadab y creo que quizás le haber dicho a David: David, con el corazón en la mano, te tengo que decir algo. Mis puertas están cerradas para el arca. Yo tampoco la quiero. Un hijo ha muerto. Uno de mis hijos ha muerto. Esta es la recompensa que Dios me da por abrir las puertas de mi casa para que por 20 años el arca esté resguardada allí. Este es el premio que yo recibo de parte de Dios. ¿Sabes qué? Olvídate y no me vuelvas a buscar nunca más. Esto se parece a muchas cosas que ocurren dentro de las iglesias hoy en día. Hay personas que cuando llegan a la iglesia, y nosotros hemos tenido experiencias de todo tipo, y esto no ha sido la excepción. Hay personas que llegan a la iglesia y cuando llegan el primer día se enamoran de todo. Se enamoran del local, se enamoran de la ubicación, se enamoran de la distancia que hay a su casa, el templo. Se enamoran de los hermanos, del culto, de las alabanzas. Se enamoran del pastor. Se enamoran de todo y sienten que esta es la iglesia donde Dios los trajo. Y después que se han enamorado y hablan con todos, y ustedes han tenido esa experiencia, y dice: yo aquí me voy a quedar, esto es lo que me encanta, lo que andaba buscando, estoy satisfecho aquí con las alabanzas, con el mensaje, con la coinonía, con la comunión, con la relación con los hermanos, con las actividades de la iglesia. Me encanta, es fenomenal. Desearía yo comprar una casa detrás del templo para vivir aquí toda mi vida. Me encanta ese lugar, me quedo. Y de repente comienzan estas personas a traer a un pariente. Traen a uno, traen a otro,
traen a un cónyuge, traen a unos hijos, traen los primos, los sobrinos. Luego comienzan a traer a los compañeros de trabajo, comienzan a traer luego a los vecinos, luego comienzan a invitar en las tiendas de los mercados y comienzan a traer gente. Y cuando han sido, digámoslo así, instrumento para traer e invitar a muchas personas que forman parte de su relación, de su círculo social, y que los trae las personas, y las otras personas vienen a la iglesia y comienzan a decir: hey, caramba, esa iglesia me encanta, ¿dónde me llevaste? ¿Cómo la encontraste? Pero yo ahí me quedo, y comienzan todos a quedarse. Y resulta que entonces aquí está su cónyuge, está su esposo, su pareja, está uno de sus hijos o todos sus hijos, están sus primos, están sus padres también, están los vecinos, están un compañero de trabajo, hermano, y la iglesia empieza a crecer en números. Pero de repente, ¿verdad? De repente, hermano, es que la carne es así, hermano. La carne es así. El espíritu no, la carne es así. Porque, hermanos, la persona siente que, hermanos, ha hecho bastante en la iglesia. La mano derecha del pastor, entre comillas. Y por ser la mano derecha del pastor, entonces va a comenzar, hermano, a gozar de privilegios mayores que los demás miembros o visitantes o congregación en general. ¿Por qué? Porque ha sido la única persona que se esforzó, la única persona que trajo, que hizo, que donó, o que dio dinero, dio ofrenda, o que colaboró, o que fue a traer a los demás. Hasta llegar a pensar y decir: esta iglesia creció porque fue mi esfuerzo, fue mi conocimiento, fue mi decisión, mi valentía, hermano. Y entonces la persona comienza a inflarse en su carne. La carne es así, empieza a inflarse en su carne y empieza a exigir privilegios, hermano, a exigir reconocimientos. Y se comienza a olvidar, hermanos, de que para poder gozar la presencia de Dios hay requisitos. Y uno de los requisitos es de que usted puede tener buenas intenciones, pero puede tener malas conclusiones. Y cuando dentro de la iglesia aparecen personas de ese estilo, tarde o temprano comienzan a practicar cosas que al Señor no le agrada. Pero en su carne está tan confiado que por ser el brazo derecho del pastor, el pastor nunca se le va a acercar para señalar su falta y llamarlo a que se reconcilie con el Señor. Porque él sabe que el pastor no puede venir donde él y ponerle el dedo en la llaga. Porque él ha sido el que, hermanos, dio el empuje para que la iglesia se levantara. Y sabe que el pastor en ningún momento va a venir hacia él para llamarle la atención, porque él se está ya considerando en su carne intocable, que nadie lo puede llamarle la atención, nadie lo puede corregir, nadie puede acercarse a él
Porque está tan cerca el pastor que es intocable. Y se considera que sus dones, sus talentos, la forma en que Dios lo utiliza está por encima de los hermanos de la congregación. Y ha llegado a pensar que él es indispensable en esa iglesia. Y que el día que él se vaya de esa iglesia, la iglesia se derrumba, como muchos dijeron de este lugar. Y eso ocurre en todos los lugares, en todas las iglesias. Y hay muchos pastores, perdone la expresión, consiervos, asalariados, que tienen miedo de predicar la verdad y llamar pecado y pecado, porque el día que lo hagan, los principales diezmadores de la iglesia se van a ir. Y saben que entonces su salario se le va a recortar. Y sabe que va a caer en una situación económica desastrosa. Y sabe que va a perder el local del templo. Y sabe que la iglesia se le va a cerrar. Y sabe que él va a tener que entonces ir a trabajar a la calle para traer el sustento para su familia. Y por el miedo que tienen de hablar la palabra de Dios, por el cual han sido llamados por el Espíritu Santo, prefieren mejor predicar por encima del pecado, por encima de la cabeza de los hermanos, para que ninguno se sienta ofendido por la palabra de Dios, que está señalando el pecado, que está señalando la corrupción, que está señalando la falta y que está señalando el quebrantamiento de las escrituras. Así hay muchos, porque no es lo mismo predicarle a 200 personas a tener 3 o 5 personas que todavía entre 5 estén dudando si usted es ministro o no de Dios. Eso es algo terrible cuando usted está en esa disyuntiva, en esa encrucijada. Si predicar la palabra de Dios y que sus miembros se reduzcan, o congraciarse con los sinvergüenzas, hipócritas y malvados, diciéndole que todo está bien, que usted puede tener cuantas mujeres quiera y que puede coquetearle a cuanto hombre quiera, que usted puede posar semidesnuda en Facebook para que haya 500 lobos diciéndole qué bonitas son sus piernas, qué bonitos son sus pechos, qué bonito es su cuerpo, y usted se siente halagada por 600 hombres. ¿Qué mujer no desea eso? Ayer estuvimos hablando de los matrimonios, hermanos, en nuestro estudio bíblico, y hablamos acerca de esas cosas. Que haya un pastor, un ministro que hable y diga las cosas, ese mismo día la gente se corre y ya no regresa al templo. Ese mismo día los mejores diezmadores de la iglesia le cortan la ayuda y se van para otro lugar mejor. Y el pastor entonces cae en depresión y dice, parece que mi mensaje lo tengo que actualizar porque la gente se me está yendo. Sí, porque lo que tenía ratas, culebras, sapos. Y cuando vieron que la palabra de Dios que usted predicó los fumigó, salieron huyendo. Si a veces predicando duro, áspero, cruel en los púlpitos, todavía las ratas no se van. Tienen un carapacho más duro que una tortuga. Y no es fácil. No es fácil. Y el día, y aquí ha pasado. Nosotros somos una iglesia que tenemos 10 años de estar aquí. Y en otras iglesias que está, lo mismo ha pasado, no es nada extraño. Y cuando uno llama a esas personas que son los buenos diezmadores, y cuando uno llama a esas personas que
trabajan en la obra, invitan, colaboran, se esfuerzan, vienen, hacen esto y lo otro. Y cuando uno llama, él dice, mire hermanito, disculpe, gloria a Dios. Y los hermanos vienen y dicen, oh, el pastor me está llamando. Y yo siento que hoy sí me da la medalla al mérito. Pero qué medalla al mérito ni qué nada. Cuando él dice, mire hermanito, lo estoy llamando porque quiero amonestarlo. Usted anda desordenadamente en la congregación. Cuando esos hermanos oyen esas palabritas, hermano. Qué experiencia que nosotros hemos tenido. Ahí mismo se van de la iglesia. Y todas las personas que habían traído, incluyendo los de su familia, uno por uno, comienza a faltar en los cultos, comienza a faltar, hasta que llega el momento que todos los que había traído se los lleva. Tristemente, de muchas personas que vienen así, encuentran la luz en la iglesia y encuentran la salvación para su alma. Y por estar empezando en sus primeros años los caminos del Señor y ver que el que los había traído les comienza a meter cizaña en su corazón, en su mente, los confunde. Y gente que estaba de corazón caminando, empezando a caminar en los caminos del Señor, regresan al mundo. Y cuando regresan al mundo, se van con la mala imagen, no del predicador, sino la mala imagen del que los llevó y del que los sacó. Y esas personas cuando salen se van al mundo, y estando en el mundo y llega otro y les comienza a predicar la palabra del Señor, viene y dice, yo estuve ahí y no quiero regresar ya más. Qué triste, qué triste. Qué triste es que el que lo trajo a usted y le dijo que aquí era el cielo abierto, de repente cuando usted se lo cree, esa misma persona viene y le dice, este no es el cielo, este es el infierno. Y la persona se va confundida, pensando, yo me sentía bien, pero este me dice que es el infierno. Entonces, el infierno no está fuera de la iglesia, está dentro de la iglesia, entonces mejor me salgo para no estar en el infierno. Y la persona vuelve al mundo otra vez. Y el diablo vuelve otra vez que ha salido a poner los grillos. Y ya no hay más esperanza. ¿Por qué razón? Porque hubo uno, hermanos, que dijo, y ya no quiero más. Se infló, se consideró tan grande, con una experiencia en la iglesia de 20 años, y que ahora uno de sus hijos cayó muerto por la mano de Dios. Digo, y estas son las iglesias, estos son los pastores. Ya no quiero nada con eso. Y David le dijo, ahora yo necesito tu casa otra vez. Y la vamos a regresar del arca porque mira lo que pasó. Y le dijo, Abinadab, lo siento mucho. Yo no quiero nada contigo, nada que tenga que ver. Mi hijo murió. Sí. Pero tu hijo, ¿sabes por qué murió? ¿Sabes por qué murió? La razón principal por qué murió no fue porque Dios no te quería a ti, Abinadab. No era porque Dios no quería a Usa ni a Io. No era porque Dios, hermano, no quería tu casa. Si por 20 años nunca te la quemó, estando el arca de Dios ahí. Es porque hasta cierto punto algo había quedado al meridiano, que Dios se sentía ahí, quietecito. ¿Sabes por qué murió tu hijo Usa? No murió por
por tener buenas intenciones. Murió por desconocer la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios estaba escrito que no le correspondía a él estar cerca del arca. Ni le correspondía a él extender su mano para tocarla, fuese lo que fuese. Es que no era que se caía o se movía, era el tocar. La palabra específica decía: no toquen, no toquen. Así que Usa lo que hizo fue, ¿qué cosa? Quebrantó el mandamiento del Señor. Y Dios llamó la atención a la casa de Abinadab. Y Abinadab se molestó porque Dios lo estaba llamando la atención. Uno de tus hijos quebrantó mi mandamiento. Aquí está la recompensa del juicio por desconocer mi palabra. Lo mismo sucede con esas personas. Llegan a la iglesia con buenas intenciones, trabajan con buenas intenciones, pero de repente abren la puerta al pecado. Y cuando la puerta la abren al pecado, comienzan a apartarse de los caminos del Señor, ignoran la palabra escrita. Y cuando uno les llama la atención, se molestan. Y lo único que hace es resolverlo yéndose a la iglesia. Y no solamente se van solos. Bueno, sería que se fueran solos. Pero se arrastran, no ratas como ellos, se arrastran personas indefensas, personas que han creído en el Señor de corazón, personas sensibles, personas muy honestas y más sinceras que Él. Esas personas son las que se arrastran y a esas personas son las que duelen perder. Aquí ha habido gente que nos ha dolido, no la rata, sino nos ha dolido las personas, hermanos, sencillas que se fueron al mundo por alguien que las trajo y esa misma persona se los llevó. Y estando allá afuera confundidos, algunos me llamaban por teléfono: pastor, estoy confundido. Óyeme, cuando tú estabas aquí en las bancas y me oías predicar, ¿te confundías? No. Entonces tú tienes la respuesta. Tienes la razón. ¿Y qué hago? La decisión está en ti. Yo no puedo tomar decisiones por ti. Tú tomas las decisiones por ti mismo. Las consecuencias las vas a llevar tú, no las voy a llevar yo. Yo tomo mis decisiones y las consecuencias caen sobre mí. Tú tomas decisiones, caerán sobre ti. Pero mi consejo es: aquí en la banca te confundiste, nunca te confundiste. Entonces tú sabes el lugar donde te toca. Tú decides vivir en la confusión o vivir libre de la confusión. Pero es que a esa persona yo le debo favores. Bueno, pues que los favores cobren tu vida y te lleven a la confusión. Y Abinadab cerró las puertas. No quiero el arca ya más. No quiero nada con Dios, no quiero nada de esto. Se cerró aquí este caso. David: si el arca tiene que quedarse aquí al aire libre, a la intemperie, no me importa. Ese es lío tuyo. La sacaste de la casa, hoy ve cómo te las ingenias. Y si el juicio de Dios cae sobre ti, está bueno que caiga sobre ti, porque ya cayó sobre uno de mis hijos. Y no la voy a llegar de regreso, porque mi corazón está herido. Mi sentimiento está perdido, uno de mis hijos. Y no voy a perder otro hijo o voy a perder mi vida. Que caiga sobre ti, David. Pero conmigo no cuentes. Y le cerró la puerta. Y vino David y dijo: bueno, señores, estoy a la intemperie, al aire libre, con un arca que no la quiero tocar. Nadie de los que están aquí, ya muchos ya se fueron. ¿Qué hacemos con eso? ¿A dónde? El arca no puede quedar al aire libre, tiene que estar en un lugar para guardarse. No puede quedarse al rocío del cielo, a la lluvia, al viento, al sol. Es imposible. Si la dejo donde quiera que yo vaya, ahí me va a alcanzar el juicio de Dios. Tengo que hacer algo. Vamos, ¿qué hacemos? Tiene que irse a un lugar
Y comienzan todos, no, conmigo no, conmigo no, conmigo no. A darle la espalda a David. Qué duro es, hermano. Cuando uno tiene buenas intenciones en la iglesia y todos, al ver que se van a sentir comprometidos con Dios, le dan la espalda. Qué duro es encontrarse en esa situación. Especialmente cuando hay un Dios que está demandando del cielo con fuego que se cuide su presencia y nadie sabe cómo cuidarla. Y entonces, yo no sé cómo sucedió aquí, pero dice la Biblia que encontraron a un señor Obed-Edom, así se llama, Obed-Edom. Encontraron a un señor Obed-Edom. ¿Cómo lo encontraron? Yo quiero terminar con esta historia. ¿Cómo fue que encontraron a Obed-Edom? Lo encontraron y yo creo que quizás fue fácil. No fue difícil, fue fácil encontrarlo. Porque, en primer lugar, hermano, esto estaba interesante. Ellos no sabían cuál era el candidato ideal. Fíjense, no sabían cuál era el candidato ideal. ¿Qué requisitos debía tener el candidato ideal para cuidar la presencia de Dios? No lo tenían claro. Todavía ellos están armando, hermano, algo en su mente cuando ya estaba todo escrito. Pero ¿por qué estaban ellos fracasando año tras año? ¿Sabe por qué? Porque desconocían los principios de la palabra de Dios. El día que nosotros desconozcamos lo que la palabra de Dios dice sobre cualquier situación en la vida, ese mismo momento estamos fracasados. ¿Y cuál es el secreto? Por desconocer. ¿Y por qué desconocemos? Porque no leemos. Porque no leemos. Si leyéramos, sentiríamos la diferencia de andar vagando en este mundo sin Dios y sin esperanza, que conociendo la verdad meridiana del Señor, hermanos. Sentiríamos la gran diferencia. Pero déjeme concluir. Tengo que terminar rápido. Todavía me queda una hora. Estoy a tiempo, pero yo quiero terminar antes de la hora. Quiero que nos vayamos a esta. No dijeron amén, hermano. Nos veo un poco tristes. Pero yo creo que es por la historia, no por otra cosa. Vámonos a primera de Crónicas, capítulo 26, verso número 1. Primer libro de Crónicas, capítulo 26, verso número 1. ¿Cuántos versos vamos a leer, hermanos? Primera de Crónicas, capítulo 26, verso 1. Cuando usted lo tenga, dígame amén, hermano. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 26, verso 1. Mire, aquí está la historia de Obed-Edom. Y los rasgos de Obed-Edom junto con su familia despertaron inquietud en David, como para decir, parece que es un buen candidato para mover el arca del pacto de Dios en este instante y dejarla en la casa de él. Fíjese, todavía las cosas no están seguras. Ese es el segundo intento de David. Ahora con miedo, con temblor, porque ni él quería el arca para él mismo. ¿Por qué? Porque él, hermano, suponía que quizás no estaba bien con el Señor. Hermano, levante su mano, pero no la vaya a levantar, por favor. Y me responde, pero no voy a abrir su boca.
¿Cuántos suponen en este momento que están bien con el Señor? No levante la mano, por favor, ni me diga nada con su boca. Quieto, así quietecito. Quieto, 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 sí. Nada de rugir ahí, nada. Quieto, quieto, mansitos. ¿Cuántos suponemos que estamos bien con el Señor? Y que estamos a cuentas con Él. Que si fuera este momento para ser, hermanos, llamados a tocar el arca, nos paramos de esa banca y decimos, sí, Señor, yo voy y la toco. Y la cargo y la llevo a mi casa. Todos agacharon la cabeza, como que están leyendo. No, yo les digo que vengan, me vean a mí, hermano. Véanme a mí. Aleluya. Pero fíjense, una suposición, ¿verdad? Una suposición. David, vamos a leer lo que dice. Verso número 1. También, Primera Crónicas, capítulo 26, verso 1. También fueron distribuidos los porteros. ¿Porteros de qué? Porteros de la casa del templo del Señor. De los coreitas, o sea, de los de Coré. Meselemías, hijo de Coré. De los hijos de Asaf. ¿Quién era Asaf? Asaf era, hermanos, así lo voy a decir, era el cerebro de todo lo que era música con David. Asaf, ese componía música, hermano, con los ronquidos, durmiendo. Si se rascaba la cabeza, ya sacaba las notas. Ese era, hermanos, el maestro. Ese era Beethoven, Chopin. Ese era el cerebro de toda la música, hermanos. Y él era el que, hermanos, ponía los coros y decía, no sirve, fuera, usted, next, se queda, next, fuera. Ese era Asaf, era el maestro de maestros de la música. Y aquí está, hermano, en la lista de los galardonados, no por el pastor, no por, hermanos, los ministros terrenales. Estaba en la lista de los galardonados por Dios, porque estaban en el servicio en la casa de él. Entonces, verso número 2 dice, y los hijos de Meselemías, Zacarías el primogénito, Jediael el segundo, Jebadías el tercero, Jatniel el cuarto, verso número 3, Elán el quinto, Joanán el sexto, Eloenai el séptimo, verso número 4, los hijos, aquí viene, los hijos de ¿quién? De Obed-edom. Dios mío, ¿qué está haciendo este hombre aquí? Obed-edom estaba en la lista, hermanos, de los galardonados por Dios, por estar, hermanos, firmes, constantes en el servicio en su casa, en la casa, en el templo de Dios. Entonces, verso número 4, los hijos de Obed-edom, Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joá el tercero, el cuarto, Sacar el quinto, Natanael el sexto, Amiel el séptimo, Isacar el octavo, Peualtai, porque Dios había bendecido a Obed-edom. Aleluya. Hermano, Dios había bendecido a la casa de Obed-edom. ¿Y sabe qué hizo esta familia? Todos, sin excepción de nadie, se fueron a servir a la casa del templo. Hermano, esta familia sí que era nice. Esta familia era extraordinario. No hay ningún bocón, no hay ningún lengua larga, no hay, hermano, ningún sinvergüenza hipócrita, no hay ninguna rata, sapo, culebra, hermano, no había nadie de esos. Era gente sincera con el corazón en la casa de Dios. Qué lindo, hermano.
¿Cuántos quisieran, hermano, decir, oh, la familia Obededom son mis mejores amigos? Oh, nadie. Entonces usted, ¿qué está acostumbrado usted entonces? ¿Cuántos quisieran ser amigos de la familia Obededom, hermanos? Un poco triste, hermano, no tan convencido. Bueno, sigamos leyendo, ya se va a convencer de verdad. Hermano, verso número 7. Y los hijos de Semaías. ¿Quién era Semaías? Era uno de los hijos ¿de qué? De Obededom. Entonces quiere decir que no estamos hablando de los hijos. Estamos hablando ahora ¿de qué? De los nietos. Gracias. No era la familia, no era solamente los hijos, ahora viene la tercera generación, los nietos. Dice, los hijos de Semaías, Opni, Rafael. Mi hermano, a ver, ¿quiénes son los que siguen la producción? Cuando tenga un varón, Rafaelito. Nadie dijo amén. Bueno, todavía lo estoy profetizando, así que diga amén. Rafaelito. El verso 7 dice, Obed, había otro que solo se llamaba Obed, otro que se llamaba Elzabad y sus hermanos. ¿Qué dice ahí? Hombres esforzados. Asimismo, Eliú, y la lista no termina, y Samaquías, verso número 8. Todos estos de los hijos de Obededom, ellos con sus hijos y sus hermanos. ¿Y qué dice aquí? Hombres robustos, hombres fuertes para el servicio. 72 miembros de su familia. 72 miembros de su casa, sus hijos y entre sus nietos, hombres robustos, fuertes y esforzados para el servicio en la casa de Dios. Como que se parece a nosotros. Alguien diga amén, hermano, para que nos oigan y que digan que gloria a Dios, ¿verdad? Hermano, 72 personas de una sola casa, robustos. Y no es que quizás, hermano, comían fibra quizás y grandes músculos, ¿verdad? Y el pecho así, reventaba los botones como Popeye. Ya había algún flaquito ahí, un sequito ahí, pero se sentía que movía piedras y rocas, hermano, en el nombre del Señor. Que cuando caminaba el viento lo movía también, hermano, pero se afirmaba en la casa del Señor. Robustos, fuertes y esforzados. Hermano, con gente así, ¿qué más pedir? ¿Qué más pedir para el Señor? Que haya gente que de verdad tome en serio. Y no es necesario ser pastor. No es necesario ser pastor para ser una persona robusta, fuerte y esforzada en la casa de Dios. No es necesario ser pastor, no es necesario ser ministro, no es necesario que estés a tiempo completo y asalariado. No es necesario que una persona tenga su propio, hermano, que el ministro tenga su propia limusina, su propia seguridad de guardaespaldas, su propio aeronave, hermano, su propio jet, su propio yate. Para decir, mire, le ponemos yate, le ponemos un jet, le damos una mansión de 20 millones allá en ¿dónde? California o no sé, por ahí donde están las palmeras y la arena es verde y el agua es azul y usted la puede cambiar con un monitor ahí, los colores, y la luna sale café. ¿Quiere usted esforzarse? ¿Y quiere usted hacer las cosas bien delante del Señor? Por todo eso que me van a ofrecer, ¿quién no? Y yo he hablado con muchas personas y le he dicho, tenemos un trabajo en la casa del Señor, las cosas del Señor. Y ¿desearía usted trabajar conmigo? ¿Y sabe qué me han dicho? Así,
Y Dios sabe que no le estoy mintiendo, no solamente una vez, muchas veces. Y estas han sido las condiciones. Primero, ¿las quiero oír o no las quiero oír? Dele, pastor, dele, queremos, este mensaje está bueno. 1.500 salario mensual. Beneficio dental, beneficio de doctor. ¿Y cuál es el otro? Y el de los ojos para mí y toda mi familia. Quiero una casa, un vehículo. Quiero mis viáticos y mis bonos de fin de año. Y digo, ¿y este? Pero ni yo recibo eso. ¿Dónde va a tener todo eso? Así mismo. Y aquí no hay ni $1 de por medio. Pero hay gente sincera y honesta trabajando hasta la última gota por la casa del Señor. Gente esforzada, gente robusta y gente fuerte para toda clase de obra que se necesite. Verso número 18. Y para Obed-Edom, verso número 15, verso número 15. Y para Obed-Edom la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. Termino con esto. Terminé a tiempo. Y vino David y dijo, Obed-Edom tiene una característica. Es que hay 72 miembros de la familia de él que están metidos en la casa del Señor, cuidando todas las cosas. Y no hay gente floja, amargada, débil, perezosa, sino que son gente dispuesta. Claro, Dios había bendecido la casa de él. Y la gente en gratitud, dice, la gente en gratitud dijeron, esta bendición que tenemos en nuestra casa no es por gusto. Esto ha sido el Señor quien nos ha bendecido. Y en gratitud al Señor, todos nos vamos a la casa de Él a servirle de corazón. Esta es una gran diferencia a muchos miembros de la iglesia que vienen solteros a la casa de Dios. Aquí el Señor les da la esposa. Aquí el Señor les da los hijos. Aquí ni bicicleta tenía. Aquí comienzan a tener carros. Aquí ahí venían de ilegal. Ahora ya tienen residencia. Ahora ya no tienen trabajo. Ahora tienen negocio. Y después que han crecido, se largan de la obra de Dios. Y cuando uno se los mira en la calle, si me acuerdo no te vi, o cómo es la cosa, o algo así. Y yo digo, ¿te acuerdas cuando llegaste a la casa del Señor pelado, todo flaco, desnutrido, mal alimentado, todo pulgoso y garrapatoso? Y como el Señor habló a tu vida y pasaste al altar, te reconciliaste con Él. Y como desde que te reconciliaste, Dios comenzó a bendecir toda tu casa, tu familia. Y ahora que has crecido y que tienes dinero y que tienes provisión y que tienes abundancia, te larga y eres desagradecido con Dios. Eres un ingrato con el Señor. ¿Te acuerdas cuando traías ese carro que se quedaba cada rato? Y decías, pero la gloria al Señor, yo voy a traer los hermanos. Pero ahora que tienes un carro 0 millas, que solo le haces y ya la puerta se abre, y te sientes cinturón. Mire, pastor, ni toco el timón y él solito va manejando bien. Mire, ni toco el timón. Y mire, y voy hablando con usted.
Hermano, puede ir a traer a un hermano que necesita transporte. Ay, y tiene virus. Ya te olvidó la provisión, la bendición que Dios te dio. Dice la Biblia en 2 Samuel capítulo 6, verso 11. Entonces David entendió, este hombre es un buen candidato. Vamos a probar. Y le dijo a Obed, vení para acá. ¿Crees tú que el arca del pacto la puedo llevar a tu casa? Sí, ¿cómo no? Para mí va a ser una bendición, un gozo, una alegría. Llévenla. Es más, si toda mi familia cuidamos del templo y estamos al tanto de todas las cosas, ¿cómo no vamos a estar al tanto de la presencia del Señor? Si Él nos ha bendecido, nos ha enriquecido, ha quitado las enfermedades de nosotros. Mire, hermano, hubieron unos días que como que teníamos el virus, pero el Señor, hermano, una oración que hicimos, se fue ese virus. Y ahora aquí estamos en la casa agradecidos porque el Señor nos inmunizó a todos en la casa. Y estamos aquí sirviendo en la casa de Él. Se parece a unos que el Señor los sanó y hoy se largaron de la casa. Y hoy andan en fiestas, en parrandas. Prefieren mejor volver al mundo que regresar de donde Dios los rescató. Tenga mucho cuidado usted de seguir jugando con la presencia de Dios, porque Dios no le va a dar mucho tiempo más. Para todos, sin excepción de nadie, incluyendo el que les habla. Dios ha dejado las cosas claras en su palabra y tenemos que caminar en esa palabra. Por eso que dice el Señor, no te apartes ni a la izquierda, no hagas menos, ni tampoco te apartes a la derecha, no hagas más, no inventes cosas que no están escritas. Mantente en medio, porque es ahí donde Dios te quiere ver, paradito y firme en su obra. Entonces, dice aquí verso 11, entonces dice que, dijo, sí, llévate el arca del pacto a mi casa, dijo Obed Edom a David, y vino David y llevó el arca del pacto ese mismo momento, porque no podía quedar al aire libre, se la llevó a la casa de Obed Edom. Y dice y todavía más, desde que el arca del pacto llegó a la casa del Señor, el Señor bendijo a toda su casa. Aleluya, hermano. ¿Desearía usted que la presencia del Señor la lleváramos a su casa? No me responda. ¿Serviría de juicio o serviría de bendición para usted? ¿Cómo se sentiría que yo tocara la puerta? Pastor, las 10 de la noche, y qué milagro que me visita. ¿Desde cuándo? Aquí vengo y le traigo el arca del pacto. La voy a dejar acá y estas son sus responsabilidades. ¿Cuál sería su reacción? Dios quiera que nosotros nos preparemos para que nuestra primera reacción sea: bendita sea la misericordia de Dios. Como he estado esperando el momento en que el Señor visite mi casa. Ahorita estamos con un virus donde hay exigencias sanitarias, exigencias de prudencia. Pero yo le voy a decir algo. Muy pronto el Señor va a llegar a su casa a visitarlo. Y usted tiene que estar preparado para ese momento. Porque Dios quiere meter su presencia en su casa.
Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos a ti la gloria y la honra en esta hora. Eres maravilloso y lindo y precioso, Señor. Eres admirable, eres consejero, eres el príncipe de la paz. Señor amado, yo quiero que tu presencia llegue a mi casa. Quiero que esa presencia, Señor, pase por la puerta de la sala. Llene la sala, llene la cocina, llene el comedor. Llene los pasillos, llene las gradas. Llena cada cuarto. Llena el patio de atrás, el patio de enfrente. Visítanos, Señor, en los sótanos. Visítanos en la primera planta. Visítanos en la segunda planta de nuestras casas. Visítanos en nuestros baños, en nuestros dormitorios. Visítanos en cada rincón. Ven, Espíritu de Dios. Establece ángeles alrededor de nuestras casas, en los techos, en las puertas, en las ventanas, en el parqueo donde dejamos nuestros carros. Establece ese ejército del cielo, Señor. Nuestra casa tiene que ser tu casa, Señor. Donde podamos ver ángeles subir y bajar. Donde podamos ver, Señor, tu mano sosteniéndonos a todos, a los padres, a los hijos, a las parejas de los hijos, a sus hijos, a los nietos. Que haya una primera, segunda y tercera generación, Señor. Que en sus labios esté tu bello nombre. En el nombre de Jesús. Conforma, Señor amado, esta iglesia con familias. Con familias esforzadas, valientes, decididas. Con familias con un corazón. Con familias que tengan temor de tu palabra. Con familias, Señor, que no comprometan el mensaje, Señor. Con familias que tengan un buen discernimiento entre lo inmundo y lo limpio. Familias, Señor, que sean tocados por tu Espíritu. Familias que se deleiten en tu presencia. Familias que lo den todo por amor a ti, Señor. Ahí quiero estar. Ahí quiero estar, Señor. En ese lugar donde tu presencia nos alimenta, donde tu presencia nos visita, donde tu presencia nos enseña y nos guarda. En ese lugar
quiero yo morar en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, gracias Señor. Bendito es tu nombre, gracias Dios. Por cada, Señor amado, hermano, amigo, por cada persona que nos mira a través de las redes sociales, Señor, yo te lo presento a ti, para que seas tú alcanzándolo, para que tú lo saques de la religión, de la falsedad, y lo atraigas a la comunión verdadera con tu Hijo, a esa comunión verdadera con tu Espíritu, a esa relación íntima, Señor, que encontramos cuando meditamos en tu palabra. Señor, sana a todos aquellos que necesiten un toque de tu mano en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Y aquellos que necesiten, Señor amado, ser liberados, reprendo en tu nombre, Señor, todo espíritu contrario, Señor, toda cadena la rompo en tu nombre poderoso, en el nombre de Jesús. Que hayan personas libres por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, donde ellos se encuentren, llénalos con tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Bendito tú eres, gracias Dios. Gloria a ti, gracias Señor. Bendito tú eres, gracias, gracias. Bien, hermanos, vamos a orar en esta hora por las ofrendas que usted ha dado, y voy a invitar a Alexander para que pueda pasar. Si usted ha traído su ofrenda, la puede dar, hermanos, en el sobre, y si usted la manda electrónicamente, gracias, Dios le bendiga. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta hora. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Roto su reino, haz un tal como de los cielos también a tierra. Jesús, gracias por este día que nos diste hoy, Jesús. Gracias, Jesús. Sin ti no somos nada, Jesús. Perdona las faltas que hicimos, Jesús, hoy, ayer, pasado ayer, todos los otros días, años, meses, días, Jesús. Perdónanos las faltas. Porque tú eres el único que no hace cosas malas, Jesús, porque tú eres Dios, Jesús, Dios de los ejércitos, Jesús. Nosotros estamos en este mundo, pero no estamos en este mundo, Jesús. No somos en este mundo, Jesús. No somos que este mundo, Jesús. Gracias, Jesús. Perdónanos, Jesús. Voy a orar por estas ofrendas que vamos a recoger hoy, Jesús. Bendiga a las personas que están aquí o no están aquí, Jesús. Lo están viendo que cámaras, Jesús, que tecnología, Jesús. Gracias, Jesús. Porque tú hiciste este mundo, Jesús. Tú lo puedes terminar cuando tú quieras, Jesús, porque tú tienes ese poder, Jesús. Gracias, Jesús. Amén y amén. Hermanos, gracias al Señor por este servicio que hemos tenido. Llegamos hasta acá y continuaremos el próximo domingo, si el Señor los concede, a ver qué sucede ahora con el arca del pacto del Señor. Vamos a orar para quedar despedidos. Señor amado, gracias te damos por la oportunidad que nos diste de estar aquí en tu casa. Gracias por las personas, Señor amado, que se conectaron con nosotros y disfrutaron de este momento muy agradable aquí en tu templo. Dios eterno, te rogamos que esta semana nos bendigas, Señor amado, desde tu protección,
de tu provisión, Señor amado, y que sea tu mano poderosa sobre nosotros. Regálanos de esa presencia, Señor, especial de ti, Señor, hacia nosotros. Dios eterno, en el nombre poderoso